estudiantil que yo saludé con toda alegría fue disuelto por los partidos. Fue disuelto por los partidos porque los absorbieron para ser los concejales y diputados y mataron al movimiento estudiantil. Mire, la doctora Briceño me nombraba a Yugoslavia. A mí me gusta más citar a Checoslovaquia, porque Václav Havel no creó un movimiento para ganar elecciones o para tomar el poder. Václav Havel inició su movimiento para producir un cambio histórico. Después de producido el cambio histórico, el pueblo checoslovaco en esa época decidió que Václav Havel era su líder. Ese es el planteamiento de la tercera opción del empoderamiento de la autoconvocatoria ciudadana, producir un cambio histórico, no tomar el poder, porque en este momento me hace recordar de Moisés Naín, que acaba de publicar un estupendo libro que se llama El fin del poder, y en el cual tiene muchísima razón. Los movimientos estudiantiles de 1928, o el movimiento estudiantil, se planteó cosas muy claras: implementar la democracia cuando no existía. Ahora, también hay otro López que por allá, cuando se murió Gómez, dijo calma y cordura. Todo en la evolución histórica tiene su momento, su fecha y su hora. Yo le pregunté a Hans Dieterich en las redes sociales por qué en su crítica había predicho que en 2 semanas la situación del país reventaba. Por supuesto, yo no conozco a Dieterich ni tengo ningún contacto con él, pero el último artículo que escribió vi que hablaba del 2014. Y tengo tiempo diciendo que el año clave es el 2014. Alguno podrá alegar, tenemos 15 años en esto. Bueno, los impacientes que se muerdan, pero los procesos históricos tienen su tiempo. Mire, yo he llegado a decir esto. Lo peor que le podía pasar a Maduro era que le aprobaran la habilitante. Y es un tema que me han preguntado por las redes sociales porque yo lo he dicho. Y voy a tratar de explicarlo. En primer lugar, para tomar todas las decisiones que ya tiene decididas, control de ganancia, ni para meter preso a alguien, necesita la habilitante. La habilitante es simplemente la búsqueda de un formalismo o de una legitimidad jurídica que es falsa desde todo punto de vista, porque hemos visto cómo lograron el famoso diputado 99. Yo desconozco a esta diputada que le allanaron la inmunidad parlamentaria, no sé de su vida, obras y milagros, no sé si es un ángel señor o qué es, pero en cualquier caso está directamente relacionado, es obvio, obvio de toda obviedad, como acostumbramos decir, con la aprobación de la habilitante en primera discusión. Ahora, aparte de una búsqueda de una legitimación jurídica que es a todas luces inexistente, el Tribunal Supremo de Justicia declaró finalizado la investigación contra Diosdado Cabello, y ahí hoy tomó otra decisión que yo no sé si ustedes conocen. Declaró inadmisible el recurso sobre la nacionalidad del señor Maduro. De manera que en este país no hay ninguna juridicidad, y yo no creo que en el exterior el planteamiento ese de que le entregó la Asamblea Nacional poderes, el formalismo sea relevante en el exterior. En segundo lugar, la habilitante coloca sobre Maduro un peso total. Tiene formalmente todos los poderes, los tenía de hecho, pero los va a tener cuando aprueben en segunda discusión, los tiene formalmente todos los poderes. Mire, voy a hacer lo que en francés llaman una boutade. ¿Usted sabe qué me pasó por la cabeza, por supuesto, como un juego mental simplemente? Que la oposición votara a favor de la ley habilitante. ¿Usted sabe por qué
entre otras cosas, porque el viejo proverbio latino que dice que Dios al que quiere eliminar, lo primero que hace es cegarlo, creo que se le está aplicando a la bancada oficialista en ese recinto que no puede llamarse parlamento. En tercer lugar, el peso de las decisiones que vienen es extraordinariamente grave. Yo lo he definido de la siguiente manera: el gobierno optó por quedarse con el presente sacrificando el futuro, pues que le aproveche el presente, porque reposición de inventarios, un dólar fuera de control, una inmensa cantidad de dinero que en este momento hay en la calle, y por eso uno ve a la gente comprando desde pantalones y frinos hasta televisores pantalla plana, es una de las cosas que originan la inflación. La única manera, o una de las maneras de atacar la inflación es quitando circulante, mientras que lo que hemos visto es que el Banco Central de Venezuela ha impreso dinero falso. Se llama dinero falso aquel que se imprime sin respaldo de las reservas internacionales. Luego, el gobierno puede estirar, puede comprometer el oro de la reserva, puede llegar a algún acuerdo con un organismo internacional, digamos el Fondo Monetario Internacional, puede tratar de conseguir alguna fórmula para vender efectivos petroleros, no Citgo completa porque está prohibida por la ley americana, pero sí quizás algunas acciones de participación. Es decir, el gobierno vendió el futuro por el presente, porque las importaciones de alimentos que están llegando, y ya uno lo nota, que casi en todos los supermercados comienza a aparecer la leche, por ejemplo, son importaciones puntuales que no podrán repetirse a lo largo del 2014 por la sencilla razón de que las medidas que supuestamente el señor Maduro va a tomar por la habilitante, y que es mentira, que es por la habilitante, es simplemente una jugada política además para parecerse al comandante, porque mucha gente olvida que esta es la quinta ley habilitante que se aprueba en estos 14, 15 años. De manera que lo que vamos es hacia un 2014 decisivo, en el cual sí responderemos a la pregunta de María Teresa, porque hablaremos en serio y no con ingenuidad, porque yo no soy de estos jóvenes inexpertos que hablan con profunda ingenuidad. De manera que el 2014 es un año decisivo, que tendrá efectos también en Europa, si nos están viendo en Bélgica y en Italia, por ejemplo, y en España. Yo no soy un determinista histórico, pero mucha gente está olvidando que el 2014 se cumple el primer centenario de la primera gran matanza, iniciada en 1914. Europa no es que anda muy bien. De manera que el año es el 2014. Ahora, cuando yo digo el año es el 2014, no estoy apostando que el gobierno se va a caer. Puede ser que el gobierno establezca definitivamente su proyecto. La habilitante y todas las decisiones económicas, entre comillas, que toma el señor Maduro no son económicas, son ideológicas. Están marcados por un afán ideologizante o ideologizado de un marxismo ortodoxo que ya nadie acepta en ninguna parte del mundo. En el gabinete no hay economistas, lo que hay son ideólogos. Y el planteamiento inicial, desde cuando Maduro comenzó a hablar de su ley habilitante, no era combatir la corrupción. Eso es un argumento de segunda. El objetivo es, en este afán ideologizante marxista ortodoxo, destruir los restos del capitalismo existente en Venezuela y acelerar lo que ellos llaman el tránsito hacia el socialismo, lo que va a desembocar en un enfrentamiento final que no sabemos cómo se va a producir ni quién lo va a producir. Puede ser espontáneo o puede ser ciencia de fuerza que realmente tienen el poder como para provocar un cambiamiento. Escucho preguntas. Sí, bueno, realmente sucede que, por ejemplo,
esa teoría del marxismo. En el marxismo más elitesco y ortodoxo que podamos encontrar en el occidente, como es el de Amadeo Bordiga, que creó, se llama Amadeo Bordiga, fundó el Partido Comunista de Italia y después en Liorna, en el 1921, se dividen y quedan Gramsci y Togliatti con el Partido Comunista Italiano, el más grande de Occidente, financiado por la Unión Soviética, y el Partido Comunista Internacional, que todavía existe con un número mínimo de militantes, con una férrea adhesión al marxismo como inmutable, y uno de sus principios es: no existe el socialismo en un solo país. Entonces, ¿qué ideología es esta de estos señores sino un nazifascismo? Un nazifascismo. O sea, yo no le veo otra cara a esta situación. Entonces, analicemos lo del socialismo en un solo país, su factibilidad real dentro del marxismo, de la teoría marxista. Bueno, lo que tenemos es que hay todo el episodio goebbeliano que estamos viviendo, de justicia social, entre comillas, de gente proveyéndose para una feliz Navidad en las tiendas a precios rebajados, es una maniobra goebbeliana. Ahora, el pueblo alemán podía considerarse, cuando se produce el asalto al poder de parte de Hitler, un pueblo culto, un pueblo experto, o simplemente vamos a recordar que estaba marcado por la humillación que le fue inferida con la pérdida de territorio y con la reducción de su nacionalidad con los acuerdos de la Primera Gran Guerra. Sí, los pueblos reaccionan de diferentes maneras. El pueblo venezolano es muy particular. El pueblo venezolano a lo largo de la historia reacciona cuando está en pleno ratón. Para los oyentes del exterior explicamos que en venezolano llamamos ratón a la resaca. Y las resacas suelen sucederse después de todo el licor que se ingiere en diciembre. De manera que, como si no ha habido algún decreto cambiándolo, el próximo año se inicia en enero, pues en enero vamos a ver el proceso de agotamiento de la intencionalidad de ese tránsito hacia el socialismo, mejor dicho, hacia un marxismo clásico, hacia un marxismo ortodoxo, mal leído, porque eso de la burguesía parasitaria, mire, si Marx estuviera oyendo en alguno de sus libros, que no recuerdo cuál en este momento, diría que las ideologías son unas simples manifestaciones de clase, de manera que como en este país no hay enfrentamiento de clases, eso de que el pueblo o los trabajadores están contra los burgueses y los burgueses contra los trabajadores es absolutamente falso, porque este país lo que quiere es una síntesis, un reconocimiento de su protagonismo mediante también un respeto de la empresa privada que produce trabajo. De manera que como los dos polos están desfasados en sus respectivos encierros, y la política venezolana se ejerce en medio de la irracionalidad más absoluta, de la mediocridad más patética de la cual podamos ser testigos, es necesario esperar que pase la gran fiesta de este resto de año y que comienza el 2014. Profesor, dígame, Silfredo. Sabiendo, ¿verdad?, plenamente que, o entendiendo, mejor dicho, que cualquier proceso político tiene que necesariamente estar amadrinado del proceso económico, porque muchos economistas, cuando hacen análisis al respecto de lo que sucede en Venezuela, en mi humilde opinión, ¿verdad?, porque yo no soy economista, pero pienso que cometen el error de banalizar las intenciones por las cuales estas cosas ocurren.
¿A qué me refiero? Ellos dicen que el régimen ha fracasado en la política económica. Por el contrario, nosotros pensamos que han tenido éxito, porque eso es precisamente lo que persiguen. El régimen persigue precisamente la destrucción total de lo que conocemos en Venezuela como economía, para ellos, al final, obviamente, tomar el control absoluto y poder hacer de ese principio ideológico una acción que sea o no exitosa a largo plazo, persigue precisamente eso. Así en el es. 2014, como usted ha dicho, se presentará obviamente los efectos de la intervención del régimen al aparato productivo venezolano, porque lo primero que va a pasar es una masiva y profunda escasez que ocasionará definitivamente que el aparato productivo deje de existir y que el régimen, a falta de dinero, porque está quebrado, se vea en un callejón sin salida, que no sabemos cuál será cómo será el desenlace de eso, porque podríamos imaginarnos cualquier cosa. Uno de ellos puede ser una explosión social, el otro puede ser un golpe de Estado, no sabemos, porque realmente, como usted bien dijo, no somos aquí magos ni adivinadores del futuro. Usted, dentro de lo que cabe, dentro de lo que usted puede ver, ¿cuál va a ser el desenlace de esta situación? Y cómo nos debemos preparar para poder enfrentar eso que nos viene encima. Bueno, en primer lugar, yo recuerdo, por ejemplo, el documento de la MUD sobre las medidas iniciales económicas, que siempre entre comillas, que era un documento muy bueno desde el punto de vista técnico, cómo se combate la inflación, cómo se logra el abastecimiento, pero tenía una falla fundamental ese documento. No hacía ninguna mención al objetivo ideologizado, que es esa bendita manía de destruir lo que queda de ese sistema capitalista perverso entre nosotros para construir el socialismo del siglo XXI. Mire, Hans Dieterich, no sé si ustedes lo han seguido, hay que seguirlo, leer su artículo, sugería él, que es el supuesto teórico del socialismo del siglo XXI, aplicación de tesis de mercado para enfrentar la presente situación. Yo aprendí hace mucho tiempo con John Kenneth Galbraith que la economía es un territorio de lo práctico, se hace lo que conviene. Ahora, insisto, en este gobierno no hay economistas ni las medidas que toman son enmarcables dentro de la ciencia económica. Son medidas ideológicas con un propósito de construir un Estado socialista que existe en la imaginación de un par de desfasados que no han leído a ninguno de los escritores neomarxistas, que los hay en el mundo y muy buenos, porque si los hubieran leído, ninguno de ellos estaría apoyando las barbaridades que se están cometiendo en Venezuela. Ahora, ¿cómo ven? Este no es un gobierno, ya lo hemos dicho, cívico-militar. Este es un gobierno militar-cívico, donde hay una preponderancia del poder militar, inclusive con esa cosa que llaman cepa, a la cual le quitaron algunos términos para suavizarla, pero que sigue siendo un instrumento sumamente peligroso de vigilancia. Ahora la gente argumenta que el militante va a meter preso a quien quiera, podría meterlo también antes del habilitante. Ahora hay límites que un gobierno con algún sentido político se impone, porque una represión a la birmana sería inadmisible para la opinión pública internacional. Ahora, ¿cómo es la solución final? Como yo no soy adivino, como Silfredo, que tampoco lo es, yo diría que viene de un conflicto final. Ese conflicto final se va a producir necesariamente en el 2014. Para enfrentarlo tenemos que tener una organización social mínima, un planteamiento teórico, conceptual, traducible a la práctica de organización de una salida. Y las fuerzas militares sabrán, ellas, cuando ya no les conviene seguir sosteniendo al gobierno.
Eso es un asunto de los militares y yo no tengo por allí ningún contacto ni veo nunca a un militar. Pero les quiero mencionar un detalle que me llamó mucho la atención. El allanamiento a la celda del general Raúl Isaías Baduel anteayer, porque si le allanan la celda a Baduel y le llevan hasta los papelitos donde tenía escritos citas de sus oraciones o de su... es porque los cuerpos de seguridad del Estado lo asociaron de alguna manera con alguna inquietud, ¿no? De manera que no es, me llama la atención el allanamiento a Baduel, porque no sabemos si es que sigue siendo señalado por alguien como un eventual líder de algún movimiento conspirativo. Yo no lo puedo saber, relato el hecho simplemente. Ahora, el que esto va a terminar en conflicto, Silfredo, eso délo por anotado. No hay una salida del todo pacífica. No hay una salida donde la MUD, a quien no vacilo en calificar como no alternativa de poder, simplemente gane unas elecciones y se encargue tranquilamente del gobierno. Eso es absolutamente inexistente. Cuando se produce ese tipo de conflictos, comienzan también las luchas intestinas por el poder. Comienzan también los diversos sectores. Basta ir a la caída de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero del 58 para ver cuántas juntas cayeron, cuántos fueron eliminados, cuántos salieron, cuántos entraron, hasta que se produce una estabilidad con Wolfgang Larrazábal en la presidencia de la Junta. Es decir, cuando hay un momento de crisis, yo siempre recuerdo un cuento muy bueno de Decio Larriba Araujo, ya fallecido, que en paz descanse, que era un hombre muy simpático y muy conversador, muy de derecha para mi gusto, pero eso es otra cosa. Un día estábamos conversando en un café con varias personas y alguien nombró a Lirio Ugarte Pelayo y saltó Edesio y dijo: a mí no me lo nombren porque yo no lo quiero. Y todo el mundo se le quedó mirando y le dijo: pero bueno, Edesio, ¿tú por qué no quieres a Lirio? Porque cuando cayó Pérez Jiménez el 23 de enero, llegó a Miraflores 10 minutos antes que yo, y cuando yo llegué ya se había hecho nombrar secretario de la Junta de Gobierno. de manera, mi querido Silfredo, que ¿cómo es la solución final? La solución final puede ser el primero que llegue a Miraflores, si es que se produce el conflicto. Sí, claro, yo no me refería a la solución, yo me refería más bien al desenlace. Ahora, recuerda cuando María Teresa, la doctora María Teresa le dijo acerca de la ingenuidad del movimiento de los convocados, de los autoconvocados. Ay, no hay ingenuidad. Claro, espera un momento, que para allá voy un momento. Ella, me imagino que lo que yo entiendo, ella se refería, era a esa falta de organización, o sea, a la ingenuidad que supone sacar a un grupo de personas a la calle sin un fin claro. Sacar a la gente para la calle el 16 de noviembre con la pretensión de que no nos regresamos hasta que Maduro no salga del poder. Eso es ingenuo. Eso es ingenuo y supone una ingenuidad porque todos sabemos que este dictador no se va a ir para la calle, no se va a ir del poder porque nosotros nos quedemos en la calle. Eso es una cosa ingenua. Entonces, habría que hacer mucho más que eso para lograrlo. Y esa era la pregunta que se nos atravesó cuando pasó el problema técnico que usted se tuvo que ir y no pudimos volver a tomar ese tema. ¿Podría usted, ya aclarado este punto, explicarnos si nuestra apreciación de acerca de eso primero es correcta, ¿verdad? Y en segundo lugar, si es correcta, ¿cuál debería ser entonces el mecanismo en el cual podrían organizarse estos grupos para que tengan el fin, para que tengan la efectividad que persiguen? Silfredo, hay muchas manos en el sancocho. Puede ser ingenuo y no tanto el planteamiento de quedarnos en la calle hasta que el señor Maduro renuncie. Puede no ser tan ingenuo, puede estar persiguiendo objetivos no conseguibles a corto plazo, puede tener un trasfondo porque hay manos allí que pueden considerarse experimentadas
y resulta que no tienen sino detrás 55 años de equivocaciones y de fracaso. Sobre cómo, Silfredo, ya lo he dicho, que he sido profundamente patético. No se puede decir nada antes de que los venezolanos se saquen de la cabeza las benditas elecciones, con una ventaja adicional. Son las últimas que están en la lista. ¿Usted se imagina un 2014 sin elecciones? Wow. ¿Qué hace el gobierno? Sí. ¿Quién expropia o a quién allana para conseguir votos? Sí. El pobre doctor Abeledo sin trabajo. Capriles obligado a gobernar el estado Miranda. Es un año dramático el 2014, Silfredo. No tienen elecciones de las cuales agarrarse. Entonces, Genial. es un año muy particular por eso. Bueno, pero a Genial, Abeledo le queda el béisbol, amigo. Bueno, Perdón. Le parece queda genial. la serie. Blanca. María Teresa, oye, pero espérate que por ahí puse dos. Le queda la serie del Caribe para escribir sobre eso, ¿no? De eso sabe bastante, creo yo. ¿Quién sabe? Bueno, pero la cuestión... Abeledo. Abeledo, Guillermo Armánez. Le queda el béisbol para ganar Real, que juega Garrote. Ella no es consciente de eso. Bueno, por supuesto. Ahora, no, yo voy a otro tema y así dejo lo de la marcha. Pero dame un chancecito solamente para agradecer a mis interlocutores porque fue satisfecha. Mi pregunta y la respuesta. Muy buena, genial, gracias. Gracias a los dos. A Alfredo y a todos. Gracias. Bueno, era oportuno que lo dijera para que la gente entendiera, cerraras en el momento justo. No, bueno, yo los voy a dejar a ustedes dos con el tema del 16 y de la cosa y retomo lo del marxismo, porque lo de la ideología y de la cuestión es porque es sumamente interesante. En estos momentos, el señor descendiente de Zhou Enlai, que Bo Xilai, lo decapitaron en un modo impresionante a pocos días en la cúpula del Partido Comunista Chino y redujeron el núcleo del poder, que eran 9 individuos, a 7, concentrando en estos días, está terminando, ya culminó el Congreso del Partido Comunista Chino y aún ciertas resoluciones no han sido muy claras. Hay un gran regreso, un retroceso completo al maoísmo. El problema ambiental es grave y la idea es hacer de Bo Xilai, de Xi Jinping, el presidente a vida, vitalicio. Lo que quiere decir que nuevamente de marxismo no quedan restos, porque el socialismo en un solo país es algo que no concibe el marxismo en su versión más pura y elitesca, considerando como hipótesis que entre dos transacciones o entre las dos clases de todas maneras no existe la mala intención. Ok, hay la lucha de clases, etcétera, pero entonces, ¿de qué socialismo del siglo XXI se habla? Hoy en día, 2014, cierra el Tribunal Internacional de la ex Yugoslavia, debe cerrar, y una de las grandes conclusiones a las que llegan son: 1. Milosevic y su gente era solo una sarta de bandidos y nada más. No que construyeron o qué. Segundo, justamente habrá y está contemplado a raíz de esto el hecho de que los pueblos que conectan las situaciones son a su vez culpables, y es bien interesante y son interesantísimas las declaraciones del doctor Nardini sobre este tema, del cual ha habido... ¿Cuál es la pregunta, doctor? Diga, yo terminé. Soy el entrevistado, ¿no?
Sí, sí, pero te estoy poniendo esos problemas porque esos problemas son los que nos vamos a enfrentar, las verdades históricas, el socialismo en un solo país, o sea, Esa no es. ¿qué cosa, de cuál marxismo hablas vos? Ah, bueno, chicos, eso pregúntaselo a Giordani y a Rafael Ramírez, que se supone que son unos dos marxistas ortodoxos que están dirigiendo este proceso hacia unas conclusiones absurdas. ¿Eh? Ahora, no señalarlo, no reclamarlo, no precisarlo es absurdo, y limitarse a provocar respuestas en el terreno de la ciencia económica es banal. Ahora, esa no es la situación de China. La situación de China está establecida ya como una alternancia en el poder y con un límite de tiempo en el ejercicio de la presidencia. Silfredo. Sí, profesor, el punto aquí es, ¿verdad? Y más o menos siendo coherente con lo que estaba tratando de decir Blanca, es obvio, y eso hay que explicárselo a la gente, porque a la gente se le olvida eso, y mucha gente todavía piensa que estos facinerosos de la política, porque eso es lo que son, porque no entienden, tienen una bandera ideológica, ¿verdad? Enseñan una bandera ideológica y por el otro lado nos muestran el antagonismo de su ideología con sus acciones. En el gabinete económico, muy brillantemente usted lo ha dicho, no hay ni un solo economista, una cosa impresionante. Merente es matemático. Giordani, hasta donde tengo entendido, es ingeniero eléctrico. O sea, usted tiene un ingeniero eléctrico y un matemático dirigiendo la economía de un país, diciendo cosas como la que dice el primero, que es uno Merente, que cerraremos con una inflación por encima del promedio, pero el promedio que ellos dieron fue 35%. Entonces la vamos a cerrar por encima del promedio, pero vamos a crecer. Eso supone, para cualquier persona que tiene más o menos una idea de lo que supone la economía, sabe que un país con una inflación de ese tipo, que se enfrenta además en un proceso deflacionario como el que está ocurriendo en Venezuela y ahora acelerado con esas medidas, obligando al comercio a bajar sus precios por debajo siquiera de los precios de costo, supone que no va a haber producción, ya no hay, y que las importaciones no van a ser posibles porque no hay dólares que permitan eso. O sea, ¿cómo va a haber, de qué crecimiento estamos hablando? Eso es lo que se llama vender el futuro a cambio del presente, y por eso yo argumento frente a este escándalo de una ley habilitante que yo no sé si que la gente esperaba que no apareciera en el 99, como si eso tuviera una relevancia muy especial. Lo que viene es un estiramiento que yo no sé cuántos meses puede durar. La situación requerirá de una ocupación de emergencia por parte de equipos humanos muy capaces, y esos son los que aparecerán en la tercera opción entrado el año 2014. Pero el que conoce este país sabe dos cosas, o debería saberla, que el populismo causa un profundo daño. El populismo a su vez crea clientelismo. La gente cree que va a recibir gratis o barato de por siempre. La madurez de este proceso la acelera Maduro, y la acelera con el gravísimo error que comete el gobierno de entregarle una ley habilitante. No hay posibilidad ninguna de quitarle una brizna de paja de su tremenda responsabilidad de lo que viene. Han podido tratar de diluirlo, por eso, tomando el pelo, dije hace un rato que si la bancada oposicionista tuviera imaginación, hubiese considerado, y estoy jugando, la posibilidad de aprobarle la habilitante, porque es lo peor que le puede pasar al gobierno. Es lo peor que le puede pasar al gobierno. No hay escape. No hay posibilidad de excusa. Lo que iba a hacer lo va a hacer igual, con o sin habilitante. De manera que yo quizás
jugando, le hubiera entregado su habilitante por unanimidad. No, obviamente esa es la excusa para ellos alargar la liga. O sea, eso es como un empatarle una liga que ya no da más y seguir empatando hasta donde llega. Obviamente, para que este rey me haga la cosa que quiere hacer, no necesita ningún habilitante porque ella no respeta la constitución, no respeta nada y en Venezuela es una dictadura. Entonces, eso es una excusa barata que obviamente a la gente que entiende o los que más o menos entendemos, tenemos la responsabilidad de decírselo a la gente para que la gente esté clara con eso. Doctora Briceño, doctora Arias. Por cierto, Silfredo, que también sobran las declaraciones grandielocuentes como las que se han visto hoy de algún diputado o de alguna diputada. Juramos que desde hoy lucharemos incansablemente para salvar a la patria. Yo en este momento me estaba recordando si el redactor de la proclama de Cipriano Castro contra el bloqueo en nuestras costas, sí. planta insolente del extranjero, todavía está vivo. Sí. Aquí no se necesitan declaraciones altisonantes. Aquí lo que se necesita es una política que salga de este túnel electoralista que no conoce de otra cosa que se llama mood. Hay que mantener acciones de calle, pero, como lo he repetido en su momento, con sentido común y con objetivos muy claros y precisos. Ahora, eso no se le puede plantear al país con una gente que lo que quiere es ir a votar porque vamos a obtener una mayoría, vamos a demostrar que éramos mayoría y con eso vamos a demostrar que las elecciones nos las robaron y con eso vamos a tumbar al gobierno. Un gobierno no cae con los resultados de unas elecciones locales. Un gobierno no cae con esa campaña del colombianismo supuesto de Maduro, porque eso no le interesa a ninguno de los factores del poder que lo sostienen, ni siquiera las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se deben haber reído. Mientras tanto, estos políticos amateur dicen que hay una grave crisis en las Fuerzas Armadas por la nacionalidad del señor que ejerce la presidencia de la República. Pero es que son amateur. La experiencia política no se vende en farmacia. Vamos a tener que calentarnos unos cuantos viejitos. Así es. Y asumir en el 2014 la conducción de los movimientos de resistencia frente a las pretensiones de un gobierno enloquecido por una ideología secreta que pretende provocar la final destrucción de lo que teníamos hasta el momento. Pero eso es el 2014. El país votará, el país peleará por quién ganó más alcalde. En mi opinión, los resultados no incidirán de manera importante en el destino de la República. Luego vendrá la gran fiesta de diciembre, porque la cantidad de dinero que hay en la calle es impresionante. ¿Es dinero falso? Por supuesto, un dinero muy reducido, un dinero devaluado, un dinero impreso sin respaldo de las reservas del Banco Central, etcétera, etcétera. Pero la gran fiesta se producirá y los venezolanos, que somos razonables, conscientes y conocemos a este país, esperamos las 12 campanadas del año nuevo, cuando algunos dicen que ya no nos vamos a poder comer ni las 12 uvas, sino 12 mamones, como las 12 uvas playeras, nos vamos a comer uvas playeras. Amargas, bien amargas. Sí, doctor Arias. Y en enero, cuando el ratón comience a pasar, cuando el dolor de cabeza y la resaca comience a bajar y se vean las consecuencias reales de esta operación Robin Hood de parte del señor Maduro, entonces este bosque de Chergut, ideologizado falsamente, quizás podremos comenzar a convertirlo de nuevo en un país. Seguro. Doctor Arias. Bueno,
Bueno, me contenta ver esa línea de esperanza que has trazado en esta última exposición de tus temas, porque ciertamente esa es la esperanza que tenemos los que estamos en esta lucha permanente e informando de que habrá la salida. Venezuela no puede ser una transitada Cuba o qué sé yo, lo que ellos están instalando allá, que tienen estos oficialistas robándonos todos los terrenos. Salida siempre ha habido. No hay gobiernos autoritarios o totalitarios eternos. Las salidas habrá, pero debemos recordar que nuestros intereses están centrados en la problemática y en la crisis y en el drama venezolano. Es donde debemos centrar nuestros esfuerzos y no circunscribirnos a la dependencia de un gobierno extranjero o de una posibilidad extranjera. Mire, se los voy a decir más claro. Si aquí se produce una remozón que ponga en peligro la estabilidad del gobierno, yo les podría garantizar de antemano y en este momento que Cuba no mueve un dedo en defensa del gobierno. ¿Por qué? Es muy probable. Sí. Ahora, ¿qué diablos centramos autoconvocatorias contra el gobierno cubano? Eso es un niño con la boca tapada con la bandera de Cuba. Eso no es una autoconvocatoria, eso es una convocatoria que de ingenuidad tiene el aparente planteamiento, pero que tiene detrás propósitos de otro tipo no realizables en este momento venezolano. Bueno, fíjate que verdaderamente en el Parlamento Europeo fue uno de los planteamientos ya te voy a decir el nombre dice pues el problema de la cubanización fue tratado sobre todo por el que se tiene de apellidos Díaz de Mera García Consueto. Pero bueno, esa es una cuestión verdaderamente pareciera pues relativa. Lo que va el régimen de los Castro tiene 50 y pico de años. Y hay gente en Miami que tiene 50 y pico de años tumbándolo. Me permito recordarlo, no porque esté haciendo relaciones entre la convocatoria del 16N con otras cosas. Yo lo que querría significar que los métodos, algunos métodos implementados pues, pudieran haber parecido erróneos, ¿no? O por lo menos sus resultados los muestran como tales. Este es un problema venezolano que vamos a resolver con profunda inteligencia, con gran organización ciudadana y con el llamado que haya que hacer en el momento exacto que haya que hacerlo. Y es cuando el país vote el ratón, la resaca, para los que nos oyen en Europa y en otras partes. Cuando vote la resaca y comiencen a verse los efectos perniciosos de cómo el bosque de Cherburgo fue ideologizado y de cómo se puede vivir cuando no hay elecciones. Yo creo que es muy difícil que se pueda vivir cuando no hay elecciones en este país. Tan habituales. Es una reflexión bastante oportuna, porque muy poco, óigase bien, muy poco se oye hablar de este detalle que hasta ahora, le confieso, me he detenido a ver. Aunque todos sabemos, pero nadie no he escuchado casi a nadie decir que como el año que viene no va a haber elecciones, vamos a ver qué van a inventar, ¿no? Pero además de eso, usted dijo algo interesantísimo. Las elecciones municipales no solo suponen unas elecciones regionales, pero también suponen que históricamente, según los que saben, es de las que menos participación tienen. Entonces, la legitimidad o no de esas elecciones está ya
probado que no va a tener ningún efecto porque la participación de esas elecciones siempre las abstenciones son por encima del 60%. Ahora, es posible que debido a la gran campaña que se le haya hecho de participación o no participación, cambie. Yo lo dudo completamente, pero no supone para nada un efecto de desestabilización hacia el régimen, porque el régimen, en primer lugar, si las pierde, las gana. Sí. Empezando por ahí. Si las gana, la ganó. Y si las pierde y no las quiere ganar por el CNE, las va a ganar por la ley común. O sea que al final del día, eso es una vía, eso es un callejón hacia un abismo que todos conocemos. O sea que al final, de este lado por lo menos, nosotros no tenemos ninguna expectativa positiva con respecto a eso. A mí conceptualmente, por supuesto, me preocupa el otro detalle de cómo estas elecciones han sido desvirtuadas, de cómo se ha condenado por ambas partes el interés local en el altar de un supuesto interés político nacional. Es decir, las elecciones de diciembre han sido pervertidas, porque aquí lo que hay es que elegir es el mejor alcalde para atender la basura, el aseo urbano, la policía, es decir, lo que son propias tareas de un gobierno local, tapar los huecos, es decir, todas esas implementaciones. Ahora, las elecciones pueden producir la guerra que ya conocemos, que hubo fraude, que yo gané más que tú, que votaron 150.000 votos. Es decir, la misma argumentación que se nos presenta y se nos pone delante en cada ocasión de un resultado electoral, que si los tres miembros del CNE están vencidos, que si el REC está lleno de muertos. Es decir, que creo, inclusive puede que en alguna ciudad, en algún pueblo haya algún zaperóscopo que el derrotado diga que él ganó y que le están robando las elecciones. Pero importancia política sobre el futuro de la República, Silfredo, no tiene, como usted bien lo señala, ninguna. El resultado es sin trascendencia nacional, por más que hagan esfuerzos por mostrarlo así. Y ahora este es el único país del mundo, Silfredo, Blanca y María Teresa, donde el gobierno y la oposición se acusan mutuamente de que el otro quiere suspender las elecciones. Ese es el absurdo total en que vivimos. Todos los días el gobierno dice, la oposición quiere suspender las elecciones. Y hoy salen los voceros de la oposición, el gobierno hace todo esto para suspender las elecciones. Mira, aquí va a haber elecciones en diciembre. ¿Hasta cuándo repiten cantaletas gastadas, consignas vacuas, argumentos vacíos? Este país requiere que se le hable en serio y sobre todo que se le hable por todo el cañón. Me imagino que eso ocurrirá en el momento en que la población le dé muestras a esas dos dictaduras, porque eso es otra cosa que hay que decir claramente, que en Venezuela estamos metidos, los que no estamos en ninguna de estas dos corrientes viciosas, estamos metidos en un callejón, en unas paredes que se van cerrando y lo tratan de aplastar a uno todos los días. Uno metiéndole una mentira a uno, diciéndole que hay un poder imperialista tratando de sabotear económicamente al país, y otro diciéndole que ganando unas elecciones que no son insignificantes, que no son significantes para nada, vamos a salir de este régimen. Entonces, como dice el viejo adagio, la mentira tiene las patas cortas, y esas patas le van a durar hasta el 1 de enero, me imagino, del 2014, cuando comencemos a ver la verdad verdadera acerca de dónde estamos y para dónde vamos. Así mismo, en mejores palabras no se ha podido decir. Bueno, profesor, muchísimas gracias, y le pido perdón por haberlo molestado y haberlo accidentado tanto en esta entrevista, porque a lo mejor era de Demócratas Sin Fronteras, que por qué apareció las culpas. Tú dices que es la persona de Miami. Saludos a las Bahamas, saludos a Italia, saludos a Puerto Rico, saludos a Bélgica, saludos a Venezuela, saludos a todos en el mundo que nos estábamos escuchando, y les reitero,
Silfredo, Blanca, María Teresa, Demócratas Sin Fronteras, aquí estoy para cuando ustedes me quieran. Seguramente. Muchísimas gracias. Es mejor que se vaya acostumbrando a estos problemitas técnicos porque bastante que lo vamos a molestar. No, Seguramente. gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Hasta pronto. Gracias, Teodoro. Bueno, Chao. hemos visto. Invitado que de manera, en mi humilde opinión, genial, ha dado su punto de vista y ha analizado detalles que sin duda son interesantes, porque hemos hablado muchísimo acerca de esas elecciones, pero no habíamos hablado mucho acerca del 2014. Y no lo habíamos hecho por no querer pecar de adivinos y de fascinerosos, pero el análisis está bastante claro. El 2014 supone un año sin elecciones, un año profundamente difícil en lo económico y en lo social, que seguramente tendrá un desenlace, no sabemos cuál. Mientras tanto, nosotros tenemos que organizarnos, eso sí es importante, organizarnos y también empezar a analizar estos movimientos de una manera más responsable, ¿verdad? Y usando el sabio dicho chino de espera, prepárate para lo peor y espera lo mejor. Porque también es cierto que estas convocatorias, aunque no sabemos exactamente de dónde se generan, debemos suponer que hay gente que sabe lo que está haciendo y que no vaya a ser que nos vayan a meter a nosotros por un sitio que no queramos entrar. Entonces, el venezolano, nosotros contamos con la madurez de la gente y sobre todo con el ímpetu de nuestros jóvenes para poder lograr que estos objetivos sean llevados a cabo de la mejor manera. Blanca. Bueno, gracias, Wilfredo. En verdad, sí hemos hablado, pero como dices tú, lo dejamos pues de lado la cuestión del 2014, porque de hecho, justamente él en otro programa nos lo había dicho y es importante ver qué va a pasar. Sin embargo, digamos, yo tengo algunas diferencias con respecto a sus posiciones, porque yo sí creo que el hecho de que los músculos se entrenan haciendo el ejercicio y el hecho de que probablemente para estas elecciones hay un gran desinterés, se pueda calcular una abstención, la de siempre o un poquito más grande, no daña el hecho de que haya un grupo que se empiece a entrenar saliendo, por supuesto, a la calle por una parte. Reuniéndose no en marchas, no en esto, sino justamente con la gigantesca creatividad que tenemos, ir buscando los modos de irse reuniendo. Uno de esos modos es justamente bajar enfrente del edificio y ponerse a conversar allí, probablemente del tema político, probablemente buscando profundizar, probablemente en un diálogo y no en mantener posiciones rígidas, sino que ir profundizando sobre qué te parece, por qué, cómo, etcétera. Luego siempre con algún signo, alguna cosa. Hablaba de lo de China, simple y llanamente con el doctor Teodoro López Meléndez, por cuanto realmente se está nuevamente profundizando y hay un retorno a nivel geopolítico de fundamentalismos y de dictaduras que ya han
digamos, en un momento dado el mundo creyó haber conquistado las democracias, sin embargo las democracias están en grave peligro, el pensamiento liberal está condenado como el generador de todos los males por una izquierda frenética y fanática, el neoliberalismo que lo acusa de todos los males, sin que en cambio, todavía no conocemos lo que pueda ser una verdadera revolución democrática liberal. Entonces, bueno, uno baja a la acera de su casa y se reúne para esto. Es lo que yo considero realmente por una parte. Por la otra, verdaderamente que es importante poder ver los elementos que surgieron en estos saqueos, que sí fueron saqueos, porque ahí están los videos. No es verdad que no hubo saqueos, sí los hubo, y horribles. Hubo gente que quiso impedir eso, o que se puso en protesta, y a ese núcleo que mantiene todavía principios y valores, pues hay que darle una atención particular. Que las elecciones sean insignificantes, eso verdaderamente yo personalmente no lo puedo decir con toda sinceridad, porque lo que pudiera ser interesante en algunas zonas donde prácticamente el oficialismo es casi cero, y hay 3, 5 candidatos, todos de oposición, con proyectos diferentes, es ver si la gente va a valorizar esos proyectos y va a dar su voto a ese proyecto que considera que lo favorece. Sí, yo me imagino me imagino no, cuando yo digo insignificante, no me refiero a lo relevante o no de la propuesta o de la elección o no de un líder regional o municipal que pueda hacer tal y cual cosa. Yo me refiero al enfoque que la MUD, ¿verdad?, le ha dado a esas elecciones, la relevancia, incluso haberla llamado plebiscito. Eso es una responsabilidad, porque todos sabemos que las fuerzas en unas elecciones municipales, por su falta de relevancia, porque lamentablemente no son nacionales, históricamente, pegándome a los números que están allí, que usted lo puede buscar en la internet y lo va a conseguir, siempre ha estado por encima del 60% de abstención. O sea que si usted tiene unas elecciones que tiene 60% de abstención, obviamente muy mal puede usted medir con esa elección ningún plebiscito. En primer lugar. En segundo lugar, si el régimen pierde esas elecciones, digamos que hay una participación del 100% y el régimen pierde por 90%, el régimen tiene el CNE en primer lugar, y en segundo lugar tiene una ley de comuna lista para sacarla y quitarle poder a esos supuestos o esos potenciales ganadores opositores, ¿no? A eso me refería cuando hablo de la relevancia, no de la importancia que supondría una elección de este tipo en una democracia normal. Obviamente, en una democracia normal, en mi opinión, estas son una de las elecciones más importantes que hay, porque es la elección del poder más cercano a la gente. Pero en nuestro caso, estamos viviendo en un tiempo diferente. Ahora, hay algo que yo quería decir desde el principio, pero por la dinámica de la entrevista no hemos podido, ¿no? O del programa no hemos podido, o no he podido. Yo veo en las redes sociales, ¿verdad?, mucha pugna entre la gente que debería estar unida en un fin, que es sacar a este régimen de allí. El pueblo opositor que está de acuerdo con votar, el que no está de acuerdo con votar, el cual me incluyo. Y uno ve allí una lucha intestina, ¿verdad?, que descuida por demás el fin que nos convoca, ¿verdad?, o que nos debería convocar, que es el fin que compartimos todos, que es
salir de este régimen. Ahora, las formas de cómo salir de este régimen no debería ser un punto donde nosotros nos deberíamos detener a pelear entre nosotros, porque mientras nosotros estamos tratando de uno convencer a uno que no vote y al que vota que yo vote, el régimen sigue avanzando y nosotros estamos estancados en una pelea inútil que al final del día el único que saldrá beneficiado será el régimen. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien dando su opinión con respecto a una cosa o la otra, mi consejo a todos es, si usted no está de acuerdo y no tiene nada que decir, no lo diga, pero caernos a palos entre nosotros es es una acción viciosa que no nos va a traer ningún beneficio. La prueba de eso es este evento que ocurrió en el Parlamento Europeo, donde venezolanos de diferentes tipos de ideología, incluso seguidores de diferentes tendencias, se pudieron poner de acuerdo en un solo fin, que era denunciar al régimen castrocomunista que está instalado en Venezuela. A mí, yo saludo muchísimo esa acción porque podíamos imitarla en todos los ámbitos de donde normalmente actuamos. Doctora Arias. Doctora. María Teresa, ¿estás allí? Pareciera que no está. Pero sí, a ver, aquí ven. Sí, no, disculpa, es que tenía cerrado el micrófono. Okay. Bueno, me gustaría agregar a cuanto han dicho los dos, es que una de las cosas que más mueve a las personas es lo que nosotros proclamamos en nuestro programa todas las veces, y tomando que es la verdad. Voy a tomar unas palabras precisamente de Václav Havel que mencionó nuestro invitado, de un libro de este mismo autor, El poder de los que no tienen poder, en donde Havel decía que la actitud más revolucionaria era vivir según la verdad. La dignidad de una persona consiste en la capacidad de conocer la verdad y de vivir conforme a ella. Vivir según la verdad restaura la innata dignidad humana y hace que valga la pena vivir. ¿Qué era lo que yo, verdad, trataba de sugerir a nuestro invitado, y es lo que hacemos en nuestro programa y en nuestra diaria lucha Aires Ven, Camino de Libertad de todos los días? Es decirle a todos que la verdad es la parte más importante. La verdad es que Venezuela está bajo un régimen oprimido y que está exterminando nuestro país. Y nosotros como venezolanos, amándolo al fin, sí debemos salir a la calle contra esa verdad, de la manera que sea. Porque lo que hizo Václav Havel fue enseñarle a la gente que cuando defendía su verdad, cuando defendía su derecho por la vida y sus valores de vivir, entonces fueron como llegaron al muro de Berlín y lo derrumbaron. Paso a paso fueron apareciendo una persona y otra y otra y otra, porque no aceptaron las mentiras del régimen, las mentiras de la oposición, las mentiras de los que tienen intereses ya previstos, sino la gente que sabe que un país rico, amoroso, democrático, está hundido y sumergido en los intereses mezquinos de diferentes grupos, sin contar con la Cuba esa que tiene 54 años oprimiendo a su propio pueblo y que ahora mismo está enviando a la gente y que a trabajar a Venezuela como cárcel. Gracias, Cifredo. Bueno, María Teresa, sí, de hecho, muchas gracias por esa cita tan importante, porque justamente es nuestro lema, y bueno, y son palabras del Señor Jesús, que es el que nos va, el que nos dice que la verdad nos hará libres. Seguramente hemos siempre dicho que en diferentes formas de asociarnos y conglobarnos, vamos formando todos los arroyos que van a converger al gran Orinoco de nuestra libertad. Con respecto al plebiscito, quiero recordar así sumamente velozmente el hecho de que
el fraude electoral que fue un plebiscito que se perpetró el 30 de noviembre de 1952, y que dio pie al golpe militar del 2 de diciembre, que estamos ya cerca para celebrar, tuvo un problema, y fue que el Consejo Supremo Electoral exigió a la oposición que fuese imparcial, y lo fue de verdad. Y las posiciones que tuvieron Jovito Villalba y Rafael Caldera en esos momentos no fueron de comparsa electoral. Vamos a darle este nuevo nombre a la conchupancia, porque es un carnaval, no fue una comparsa electoral. Bueno, espero que se recuerden de ese momento histórico. El 2 de diciembre lo celebren. Bueno, nosotros, mientras tanto, los invitamos a que estén con nosotros el próximo jueves, en un día menos accidentado que el de hoy, pero tan provechoso filosóficamente e instruccionalmente como el que hoy hemos vivido, porque hoy hemos tocado temas importantísimos y que seguramente encontraremos colaboradores correctos para que nos guíen y nos ayuden en esta lucha por la libertad de Venezuela. En ese jueves que estaremos acá por Radio Cacerolazo TV en Caminos de Libertad, estaremos diciendo la verdad, seguramente la verdad, porque solo la verdad y nada más que la verdad nos hará libres. Dios me los bendiga, que pasen un feliz fin de semana, que Dios me los cuide y que llene sus corazones de paz, de amor y de valentía, porque tenemos un país que defender y que cuidar, para nosotros y para nuestros hijos. Gracias a nuestra directora general, Laura Montenegro, y Dios me lo bendiga. Chao. Bueno, Dios los bendiga. Cuídense. Chao.